Gracias a quien me esté apoyando. Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy Buenas buenas noches, noches. buenas noches. Buenas Pues noches. es Buenas un gusto noches a para todos. nosotros el Buenas poder noches. estar aquí, darles la bienvenida, ver a todos nuestros ministerios juntos, desde las Noemís, los matrimonios. Sabemos que, bueno, esperamos que por acá esté Josué también en ¿No se escucha? ¿Se escucha? Se apagó tu micrófono. Gracias. Ya, Bueno, sé. ¿ya me escuchan ahí? Ya. Muchas Ya. gracias. Como les decía, para nosotros es un privilegio, un gusto poder darles la bienvenida, pasando por todos los ministerios, desde las poderosas Noemís, los matrimonios, los solteros, Josué también en representación de los más jóvenes. Y bueno, pues aunque la semana puede ser un poco incierta, puede haber sido cansada, el clima, ya sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar. Estamos aquí para recordar que esto no solamente es una reunión más, mis queridos hermanos, sino como familia venimos a reunirnos, a escuchar de la palabra de Dios, pero también a conectar nuestro corazón entre nosotros, pero principalmente con aquel que es el autor de todo, y también a través de nuestro Señor Jesús. Así que siéntate en confianza también si estás estudiando la Biblia. Te damos la más cordial bienvenida y deseamos de todo corazón que Dios se glorifique en cada uno de nuestros hogares y de nuestros corazones. No Amén. olvidamos que cada una de nuestras casas ahora se ha convertido en iglesia. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te Amén. damos tantas gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder estar juntos a través de tu Espíritu, de tu iglesia, Señor, pero también a través de estos medios, Padre. Eres tú el que dirige cada uno de nuestros pasos, el que conoce nuestros caminos, Señor, el que está por sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos y te ponemos en tus manos este tiempo, Padre, glorifícate, háblanos a través de tus escrituras, muéstranos, Señor, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos escuchar, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu mensaje para poder también verte y como veíamos y aprendíamos, que podamos tener esa paz que solamente tú nos puedes dar. Quédate con mis hermanos que están pasando por alguna prueba, alguna situación, también aquellos que vienen en camino, que están por conectarse y por todos los que estamos aquí y nuestras familias. Te amamos en el amado nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Bien, familia, una disculpa. Como les comentaba, teníamos algunos detalles acá con el equipo. Incluso Cande nos ayudó, ella era la anfitriona a empezar a grabar. Ya está grabado todo para la transmisión. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero de verdad que estés muy animado porque vamos a dar continuidad a las clases que hemos tenido durante estos tiempos. Mi experiencia con Dios ha sido un desafío para todos nosotros. Ya estamos empezando la unidad número 11. No sé cómo te sientes. Vamos a acabar ya un curso, un taller que nos ha enseñado y nos ha mostrado bastantes cosas. Voy a silenciarlos, hermano, pero cualquier tema de el audio, permítame en esto. Listo. Y vamos a dar inicio, hermanos. Bien, esta unidad, familia, se llama el pueblo del reino. Y primeramente, el pueblo es considerado un término para la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es un pueblo el pueblo de Dios. Pero también el reino. ¿A qué se refiere el pueblo del reino? Esta unidad habla específicamente de la iglesia, de la congregación. Nos muestra que es el reino de Dios. Tú y yo somos muy bendecidos al ser parte del reino de Dios. Durante esta unidad tenemos la encomienda de aprender esta escritura y viene mucho a sentido en todo lo que vamos a desarrollar en esta unidad. Pero si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí dice que si tú y yo somos parte de una luz que alumbra sobre toda obscuridad, es decir, parte de Dios, Él, Jesús, quien está en la luz, nos hace un lazo, una unión entre todos nosotros, nos hace iglesia. La comunión unos a otros está marcada por la sangre del Hijo, el Dios hecho en Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. Es decir, sin rebuscar tanto la escritura porque es demasiado clara, nosotros somos iglesia gracias a Cristo. Esta escritura, familia, será la escritura a memorizar en esta unidad. Te animo mucho, como lo hemos hecho cada 8 días, a que si tienes pendiente memorizarte en alguna escritura de las unidades, puedas retomar esa tarea. Este curso nos está dejando muchas cosas y entre todas ellas, aprender o memorizar citas bíblicas nos ayuda a defendernos en nuestra fe, a defendernos en la batalla. A cualquiera que te pida cuentas, poder ir a la palabra, a esas escrituras que tú defiendes, que sabes de memoria y que buscas vivirlas. Es por eso que cada unidad nos deja como tarea memorizarnos una escritura. Vamos a hablar del reino. Y para hablar del reino, por supuesto, tú y yo no tenemos un contexto de qué es un reino. En la actualidad no existen reinos, y menos aquí en nuestra cultura. Por eso es que el autor desglosa a qué se refiere con el reino. Fíjate, los autores, los hermanos Blackaby, cómo lo aterrizan. Ustedes no pueden estar en una relación con Jesús y no estar cumpliendo su misión. Dice que ser parte de Cristo, tener una relación con Jesús, nos hace parte de una misión. Su reino es un reinado donde todos tenemos una encomienda, hay una misión. El rey, la cabeza, quien está al frente, el Dios soberano, tiene un propósito para ti y para mí. Ser parte de ese reino nos hace parte de una misión. Fíjate cómo Juan 20, versículo 21, la segunda parte dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús le dice a sus discípulos, yo he venido a esta tierra porque Dios, mi Padre, me ha enviado. Pero así como Él me ha enviado con un propósito, yo, quien les he hablado del reino de los cielos, quiero también darles una encomienda. Yo los enviaré a ustedes. Y familia, no sé si te has preguntado cuál es el propósito de estar en la iglesia. Constantemente aprendemos de diferentes clases y recordamos la base de nuestra fe. Pero ¿será que simplemente estar en la iglesia es estar por estar en cierto tiempo y ya? ¿No hay algo especial, no hay algo extraordinario? ¿Cuál es el propósito? ¿Pasar los años que nos quedan de vida siendo parte de un grupo? No. Ser parte de la iglesia de Cristo, la iglesia del reino de Dios, nos hace parte de un propósito. Tú estás en su reino para ser su representante en esta tierra. No sé si lo has visto. Jesús oraba que se haga tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Si en los cielos se hace su voluntad, Él desea que en esta tierra también se haga su voluntad. Este curso es para aprender en el cómo conocer y también cómo hacer su voluntad. Si tú y yo somos parte de su iglesia, ya te lo he dicho, no es para estar sentado en una silla. Mientras Él trata tu vida, guía tu camino, cumple sus planes para contigo, Él te coloca en el lugar que te coloca con un propósito mayor. No quiere decir que salgas con la Biblia en los hombros tocando puertas. No quiere decir que te tatúes el nombre de Cristo y que a todos les digas que son un pecador. No quiere decir que tienes que ser un religioso solo diciendo que conoces a Jesús. No sé si lo has pensado, pero ser un imitador de Jesús, un discípulo de Jesús, nos hace Jesús para las personas. Lo hemos aprendido en estos días. La iglesia es un lugar donde la gente viene a conocer a Jesús, no al increíble grupo que somos los discípulos. Viene a conocer a Jesús. Si nosotros tenemos la encomienda de ser enviados porque Él fue enviado, ¿cuál es el propósito de ser enviados? Esta unidad nos habla de la misión al mundo. Dios quiere alcanzar a todos aquellos que están en el mundo, perdidos y extraviados.
Nadie les podrá hablar si no decidimos hablar de Jesús. ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús si la iglesia se pasa el tiempo hablando de sí mismos? Tenemos un propósito, una misión, alcanzar al mundo. Nuestra misión es predicar el mensaje, hablar de la buena nueva, enseñar y mostrar a Jesús, presentar a Jesús a todo aquel que lo necesite. Como te das cuenta, la misión para los discípulos no es tan sencilla, es una gran responsabilidad. Jesús cita estas palabras, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Era en primera persona, él estaba hablando de sí mismo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios para el mundo fue un plan de amor. Ese plan de amor fue entregar en sacrificio a su Hijo. ¿Para qué? Para que quien crea en Él no se pierda más, sino que encuentre una nueva vida, una vida en la eternidad. Y esto, hermano, aunque parece rebuscado, la realidad es que reconforta el alma, llena el espíritu, porque la vida en esta tierra, que es pasajera, no es la meta. No es lo único que hay para nosotros. Hay algo más en la eternidad. Si hay algo más y más grande en la eternidad, la pregunta tal vez en la mente y en el corazón es, ¿qué estoy haciendo con la corta o efímera vida que tengo aquí en esta tierra? ¿La estás disfrutando? ¿Te estás amargando? ¿Estás cuestionándote, preguntándote por qué estás en esa familia, en ese trabajo, en esa escuela? ¿Te sigues acomodando, preguntándote para qué seguir, para qué avanzar, para qué esforzarte? ¿O sigues entendiendo, o estás entendiendo que Él amó, te amó a todo el mundo, a toda la humanidad, enviando a su Hijo para que tuvieras una oportunidad, una esperanza de vida eterna? Jesús mismo citó, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Sabes a quién cita esta frase? Esta frase se la cita a Pilato, quien estaba enjuiciando la vida de Jesús, quien estaba determinando qué pasaría y cómo culminaría sentenciado a la crucifixión. Hermano, cuando Él dice, este mundo es mi reino, pero no es terrenal, todo lo que ves, yo podría mandar a mi ejército a que me defendieran, a que conquistaran, a que gobernara esta tierra, pero no, no es la tierra realmente mi reino, va mucho más allá que esta tierra, que lo terrenal. Mi reino va mucho más allá que lo que logramos ver, es hacia lo eterno. Los autores dicen, soy parte del reino y Cristo es mi rey. Cuando habla de un reino, quiere decir que hay un rey. Y tú y yo, como miembros de ese reinado, hay una increíble analogía, una sencilla analogía que nos puede ayudar a entender esto. Familia, si tú fueras parte de una empresa y en esa empresa, como trabajador, tienes el derecho a una paga, a alimento, a cobijo, incluso a descanso. Tienes un lugar donde descansar, tienes un lugar donde dormir, tienes un lugar donde comer, tienes un lugar donde sobrevivir. Lo único que tienes que hacer es trabajar. El dueño de esa empresa se encarga de proveerte todo ello. En el reino de Dios, familia, si Él es el rey y no es cualquier rey, es el Dios todopoderoso, y tú y yo somos miembros de ese reinado sin lugares de privilegio, sin lugares especiales, somos sus trabajadores en esta tierra. Pregunta, si un jefe de una empresa le provee a todo a sus trabajadores, Dios, que es nuestro rey, en su reino, tú y yo no hemos de recibir alimento, descanso, cobijo, prestaciones, bendiciones. El rey de este reino provee a los suyos en abundancia. Lo único que quiere de nosotros es que trabajemos, que pongamos las manos en acción. Las manos que Dios te dio son las manos que Él va a utilizar para trabajar en la construcción de su iglesia. La boca que nos dio, los ojos que nos lo dio para que sean sus ojos, para que puedas ver con sus ojos la necesidad en los demás, para que con tus labios puedas hablar de su nombre. Él, por supuesto, definitivamente no nos necesita para hacer
lo que Él puede hacer. Pero tenemos el privilegio de ser parte de su reino, para ser sus trabajadores en el reino. No sé si lo habías visto así, pero esto es un gran regalo. Ese rey no corre a nadie, no despide a nadie, no castiga a nadie. Él vino a bendecir, Él vino a salvar, Él vino a traer una promesa de vida eterna. Ese es el reino en el cual tú y yo trabajamos. Esa es la misión la cual tú y yo tenemos. Soy parte del reino y Cristo es mi rey. El reino de Dios, hermano, tal vez tú te lo imaginas de muchas maneras. Las películas nos ayudan a tener una imagen. Tal vez Dios sentado en su trono, sin ser cercano, es lejano para todo aquel que llega a ese reino, muy difícil estar en su presencia, todo un ejército lo rodea y lo protege. ¿Crees que eso es el reino de Dios? El reino de Dios fue proclamado por Cristo en muchísimas enseñanzas sobre su ministerio. Vamos a dar un pequeño viaje en las Escrituras. Por favor, toma nota porque esta unidad es de mucho estudio. Primero, Jesús comparó el reino de Dios con el trigo y la cizaña. Esta escritura está en Mateo 13 y la mayoría están en Mateo del versículo 24 y 30 y luego la vuelve a explicar a los discípulos en el 36 y 43. ¿A qué se refiere el trigo y la cizaña? El reino de Dios es como un campo de trigo, donde el dueño de ese campo siembra trigo, esperando que la cosecha se dé. Pero llega un enemigo, un malvado, que siembra mala hierba. Se le llama cizaña, en comparativo, mala hierba. El comparativo de Jesús para la cizaña es que el reino de Dios es ese reino donde se siembra la palabra. El enemigo a veces siembra mala hierba. Mientras que los trabajadores, al ver que la mala hierba creció, solicitan, ¿quieres que la cortemos? El dueño dice, no, que crezca el trigo y también que crezca la mala hierba. Llegará un tiempo en que la mala hierba será quemada y el trigo logrará su objetivo. El reino de Dios es un lugar donde tú y yo aprendemos de esa semilla. El propósito de esa semilla es dar un fruto, cumplir nuestro propósito. A veces la mala hierba crece a nuestro alrededor y hey, no me estoy refiriendo a una persona. La maldad también rodea y crece con nosotros, pero habrá un juicio. El reino de Dios es una promesa donde habrá un juicio. Y si tú y yo hemos logrado el propósito con esa semilla sembrada, estaremos con Él. Si no, está claro que viviremos la consecuencia. Pero no solo es la escritura, esta parábola que Jesús utiliza para hablar del reino de Dios. Te tengo unas cuantas más. La semilla de mostaza. Jesús comparó en Mateo 13, 31, 32 que el reino de Dios es como una semilla, la más pequeña entre las pequeñas semillas, que con poca fe puede crecer como un gran árbol. El reino de Dios es el lugar donde con poca, tan solo poca fe, se logran muchas cosas. Hermano, ¿te imaginas que Izcali, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra comunidad, tuviera una fe como una semilla de mostaza? ¿Cuántas cosas no veríamos? Ese es un comparativo del reino de Dios. El reino de Dios también fue en el mismo capítulo, Mateo 13, versículo 33, comparado con la levadura. La levadura, una sustancia, un fermento que al colocarlo en la masa se hincha. Es decir, que si el reino de Dios es como la levadura, el comparativo quiere decir que cuando la iglesia, el reino de Dios, actúa como una pequeña porción de levadura, hace un cambio evidentemente. Si en este mundo tú y yo, que somos parte del reino, fuéramos como levadura, por supuesto que cambiaríamos a nuestro entorno. Es visible cuando un discípulo trabaja en ese lugar, porque es honesto, porque es honrado, porque es responsable. Es visible cuando un discípulo está estudiando en esa universidad. ¿Por qué? Porque es comprometido, porque es responsable, porque es entregado, porque es excelente. Es visible cuando una comunidad de discípulos que son parte del reino de Dios están en Izcali, en Huehuetoca, en Cuautitlán, donde quiera que estén, en la familia a la cual perteneces. Es visible porque una pequeña porción de levadura hace un gran cambio. Qué increíble, ¿no? Ese fue el comparativo que Jesús utilizó también para hablarnos del reino de Dios. Y no fue el único.
También habla en el mismo capítulo, versículo 44, que el reino de Dios es como un tesoro escondido y como una perla de gran valor. Él habla en esta parábola, el reino de los cielos es como si un hombre encontrara en un terreno un tesoro escondido. Va y apuesta vendiendo todo lo que tiene para comprar ese lugar. Cuando tú conoces de Dios y conoces del reino de Dios, sin duda, lo creo, ya no te ves en el mundo. Renuncias a todo para permanecer al lado de Dios. Es como una perla, como un vendedor que encuentra una perla de gran valor y se desprende de todo lo que tenía para conservar eso tan valioso. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, es justo una decisión radical de renunciar a todo lo que es considerado sin valor para mantenerte con aquello que es lo más valioso, estar a su lado. Y una última comparativa es el reino de Dios. Es como aquellos hombres que recibieron una porción de dinero. Esta parábola se reconoce o se ubica como la parábola de los talentos. Conforme a la porción que se le dio de monedas, cada uno tomó una decisión de qué haría con lo que Dios le da. El reino de Dios se compara como aquella bendición que tú has recibido. Tu hermano, tú sabes cuál es el talento y el don que Dios te ha dado. A lo mejor eres bueno para orar, a lo mejor eres bueno para cantar, a lo mejor eres bueno para tocar un instrumento, para dar un consejo, para enseñar, para cuidar a niños. Tú sabes cuál es el don que Dios te ha dado. Y si no, te puedo asegurar que todos hemos recibido un don. ¿Qué es lo que estás haciendo con ese don? El reino de Dios es un reino donde todos hemos recibido de Dios algo con un propósito. Si estás en la iglesia, ¿tú qué crees que no hay algo para ti? Por supuesto que lo hay. Fíjate cómo Jesús, en distintas áreas que le rodeaban, como alguien haciendo un pan, como alguien plantando trigo, como alguien que encontró un tesoro, historias de su alrededor, de manera muy práctica nos enseñó que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios, dice los autores, las enseñanzas de Jesús están llenas de los principios para la vida en su reino. El reino de Dios es un lugar donde tú y yo tenemos el paso del A a la Z de cómo hacer, cómo conducirnos y cómo avanzar en su reino. Jesús mismo nos enseñó, nos dejó un manual en sus evangelios o en su palabra para saber cómo estar o permanecer en su iglesia. Ahora, hermano, voy a dejarte y pedirte con mucho ánimo que podamos estudiar estas siguientes parábolas. El próximo jueves, es decir, mañana, la parábola de la red en Mateo 13 también. El siervo malvado en Mateo 18 el día viernes. Vamos a pasar el sábado a la parábola de los trabajadores. Luego, saltándonos al domingo, el día lunes, las 10 vírgenes, las previsoras y las confiadas o las despreocupadas. Y en Marcos 4 salimos un poco de Evangelio, la semilla que crece. Ejemplos donde Jesús enseñó a sus seguidores qué es el reino de Dios y qué es ser parte del reino de Dios. No sé qué piensas después de escuchar esto, familia, pero tú y yo hoy tenemos un gran regalo. Somos parte de algo bien especial. Es increíble. Tal vez hay dudas, también tal vez lo hemos hablado, tal vez yo no me siento tan al 100 de ser parte de la iglesia, no siento la misma fe que en un principio, pero Jesús está rellamándonos, convenciéndonos de que quiere tener una conexión, una experiencia con nosotros, que en su iglesia es el mejor lugar donde podemos estar. ¿Cuál es el propósito de este taller? Conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en estas 7 realidades, una unidad antes de acabar, porque el próximo miércoles acabamos este curso, parte de la obediencia y parte de la experiencia es recordar, familia, que con Él somos parte de algo grande, que su voluntad también es regalarnos, prestarnos, hacernos parte de un reino de la eternidad o hacia la eternidad. Ahora, familia, voy a compartirte de uno de los términos griegos más trascendentes en el Nuevo Testamento, koinonía. No sé si algunos de ustedes han escuchado de este término. Pablo utilizó en muchas de las cartas que discipulaba, las cartas a las iglesias, este término que
se refiere ni más ni menos a comunión. Recientemente, hace unas semanas, tú y yo hablábamos de qué era edificar la comunidad. La koinonía, término griego que se refiere a comunión, habla textualmente de este significado. La koinonía con Dios brota únicamente de un encuentro real y personal con el Cristo vivo. La comunión, la koinonía, es un lazo de unión ante un encuentro con Jesús. Cuando alguien vive en koinonía, cuando un discípulo vive en koinonía, es porque realmente ha conocido, experimentado a Dios, porque conoce a Jesús, porque siente a Jesús, porque experimenta a Jesús, porque sabe que Jesús le utiliza a través del Espíritu Santo. Dejemos de hablar de una persona, hablemos de una iglesia. Una iglesia que vive en koinonía es una iglesia que sabe que Él representa a Jesús en esta tierra. El discípulo amado nos describe en estos 7 versículos de esta manera la koinonía. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Otras versiones dicen a la palabra de vida. El verbo y la palabra que está en Juan 1:1, el mismo autor, pero en el Evangelio, hablan de Jesús, aquel que era el verbo y que estaba en el principio. Habla de Jesús. Esta vida se manifestó, un término que también en este curso ya aprendimos. Manifestar es revelar, es hablar, es mostrarse. Dios se manifestó a través del verbo, a través de la palabra. Es decir, gracias a Jesús conocemos a Dios. Nosotros la hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y que se nos ha revelado, que se nos ha manifestado. Juan continúa. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Fíjate cómo Juan quiere reafirmar que él fue testigo de la vida de Jesús, para que también ustedes tengan koinonía. Fíjate, para que tengan comunión con nosotros. La comunión es relación, para que tengan un mismo pensar, para que tengan un mismo sentir. La motivación de Juan al escribir en esta primera carta estas palabras era confirmarte a ti y a mí que él fue testigo de Jesús, que lo que él vio hoy es real en su iglesia y que tú y yo somos parte de esa construcción. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que está diciendo es que tu discípulo o discípula que escuchas esto en esta noche, la coinonía que tienes como creyente en Cristo es una unión con el Cristo mismo y también con Dios. Por eso es que es algo grande y poderoso. Tú y yo tenemos un gran regalo, ser uno con Cristo, uno en su espíritu y uno con Dios. Esto es un gran privilegio, ¿eh? Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna obscuridad. Si afirmamos que tenemos koinonía con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos koinonía unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y reafirmamos el principio de esta clase. Si somos uno, es porque todos compartimos en Jesucristo el perdón de nuestros pecados, pero también la relación y unión con Dios. Somos más parecidos de lo que nos gustaría, siendo diferentes, con diferentes contextos, diferentes trasfondos, diferentes pasados, diferentes edades, diferentes gustos, tal vez diferentes equipos de fútbol, no lo sé. Siendo tan diferentes, somos uno en Él, porque todos tenemos algo en común. Uno, que hemos sido pecadores. Dos, que Dios nos ha perdonado. Tres, que quien nos perdonó, Dios a través de Cristo, habita en nosotros. Entonces, si te sientes desunido con un discípulo, hay un error de interpretación en las Escrituras.
ese hermano, esa hermana que tú crees que es diferente a ti, que no te cae tan bien, es mucho más parecido de lo que te gustaría reconocer, porque Dios amó a esa persona como te amó a ti. Cristo vive en esa persona como también vive en ti. La coinonía es borrar todas esas ideas humanas. Todos somos iguales delante de Dios. Y la coinonía nos hace familia. Por eso es que nos tratamos como una familia. Es que no somos como nuestra familia de sangre. Aguas con ese término porque la sangre de Cristo nos hace familia. Entonces somos una familia espiritual gracias a la sangre de Cristo. No tenemos el mismo apellido, no vivimos en el mismo lugar. Imagínate si todos los discípulos viviéramos todos los días, nos viéramos todas las noches. ¿Cómo crees que sería? Bien increíble, ¿verdad? Nos llevaríamos súper bien. Nadie señalaría a nadie. No, la realidad es que se mostraría nuestro corazón, nuestra naturaleza. La iglesia nos da una unión espiritual, no terrenal. Y continuamos con nuestra presentación diciendo que la coinonía sí se refiere a comunión, pero en la práctica coinonía es comunidad. El término griego koinonia que el Nuevo Testamento utiliza en distintas ocasiones se refiere a la iglesia, a la comunidad, a la familia, al cuerpo con un mismo sentir y con un mismo pensar. Esto es lo que nos hace iglesia, familia. Gracias a que Dios está en nuestra vida, es que tú y yo somos iglesia. No porque somos parte de una misma zona geográfica, no. Somos iglesia porque Cristo está en nosotros. Y si alguien vive en Texcoco, si vive en Chalco, si vive en Toluca, somos familia porque no nos une en donde vivimos. Ni siquiera el mismo ministerio. Nos une Cristo. La iglesia es una gran familia que se reúne en distintos lugares. Este vínculo, este término espiritual, nos hace experimentar la voluntad de Dios, nos hace iglesia. Ustedes no pueden estar en comunión con Dios y su Hijo y no estar en comunión con otros creyentes. Es por eso que este término es así de profundo y poderoso. Cuando tú decides vivir en unión con tu prójimo o con el prójimo, es como si mantuvieras el lazo con Dios y con Jesús. Sí, pero cuando decides desunirte con tu prójimo, decides desunirte con un hermano en la fe, rompes este vínculo, rompes este lazo. Es por eso, familia, que como iglesia constantemente hablamos de las relaciones. La iglesia no debería de ser un lugar donde vivimos divisiones, donde hay discordias, donde hay separaciones o donde hay partidismos. La coinonía es una comunión entre los creyentes, entre los discípulos de Cristo, entre los hijos de Dios. Es por eso que somos un pueblo, que somos su reino. Familia, fíjate cómo estas escrituras, en el mismo autor Juan, desarrolla a través de los capítulos del 2 al 4. En primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 11, toma nota porque hay que estudiarla en casa, dice que andar en la luz se ve reflejado en amar a nuestros hermanos. Si no andamos en la luz, hemos sido enemigos de Dios. ¿Cómo vemos que conocemos a Dios? Porque amamos a los demás. Juan aterriza algo prendido de Jesús. Ser hijo de Dios es lo contrario a ser hijo del diablo. ¿Cómo vemos que somos hijos de Dios? Porque amamos al prójimo. Pero quien no ama a su prójimo, quien no ama a su hermano o a su hermana, es un hijo del diablo. Qué fuerte, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 15. Muerte a la vida, amando a nuestros hermanos. El no amar, el decir yo no quiero hablarle, me cae mal, lo voy a ignorar, es como si mataras a tu hermano. No amar es homicidio. Juan está aterrizando en la práctica que la coinonía, la comunión, es algo a practicar en su iglesia. De hecho, debe ser algo constante a recordarnos y no permitirnos tener situaciones entre nosotros. Si alguien nos lastimó, yo quisiera animarte a ir y hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Me lastimaste. Y no juzgarlo, porque tú también eres un pecador, sino perdonarlo y ayudarlo. Amar no es, no, yo no le voy a decir nada, que se encarguen los demás de decirlo. No, la falta de amor hace tanto daño como el no amar, que es lo mismo, ¿no? Primera de Juan 3, 16, 17.
El amor es dar la vida, porque Él nos amó primero. Gracias a nosotros amamos porque entendimos que Él nos amó primero poniéndonos su ejemplo. Juan va al ejemplo de Jesús para recordarnos que la esencia del amor en la coinonía es porque Jesús nos amó poniendo el ejemplo. En el capítulo 4 del 7 al 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y es Dios. Estoy parafraseando un versículo, dos versículos de esta carta que incluso tenemos en una canción. El amor de Dios lo vemos reflejado porque Dios es amor. Nosotros nos amamos porque conocemos de Dios. Hermano, hermana, si te cuesta amar, te lo digo con todo el amor, te falta conocer a Dios. El amor debe de ser algo genuino entre los discípulos. Sí, es que a mí no me gusta que me abracen, es que no me gusta que me saluden. Bueno, eso eras tú, el de antes. Pero aquí nos saludamos con un cálido abrazo, con un beso santo, también dicen las escrituras, con palabras de ánimo, porque somos familia. No solo somos cuates que nos encontramos cada domingo, somos familia, nos interesamos. Y familia, esto no tiene que ver con el tiempo o la antigüedad de conocerse. Dios hace este vínculo sin tu permiso, porque Dios es amor. Dos versículos finales en el capítulo 4 del 11 al 12. Si nos amamos, Dios permanece y se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo logramos saber que estamos conociendo a Dios? Porque nos es fácil amar. Esto nos lleva a que Dios permanezca en nosotros y se perfeccione en nosotros. El amar es un proceso. Hermano, hermana, es válido decir, me cuesta amar, me cuesta que me amen, pero no puedes pasar años y años y años diciendo lo mismo. Dios es amor y el mundo necesita de ese amor. Primero de Juan del 4, capítulo 4 del 20 al 21. Les llama mentirosos. ¿Cómo es que dicen que aman a Dios? Estoy parafraseando el versículo. Y no ama, que aman a Dios si no lo han visto, pero a su hermano, a su prójimo que sí lo ven, no lo aman. Son unos mentirosos. Juan disipula a la iglesia en esta carta pastoral, mostrándonos que la esencia de las relaciones que gracias a Cristo construimos son el amor. Los autores aterrizan esto como todo lo que una iglesia posee por amor le pertenece a los demás. Y hermano, hermana, nos pertenecemos. La iglesia nos hace uno. Sí nos necesitamos. Incluso de aquel hermano, hermana, que te digo que en el pasado hubo una situación, lo necesitas. Ese amor, ese perdón, esa amistad, ese consejo, esa hermandad, todos necesitamos de todos. Deja de pensar tan egoístamente colocándote afuera de la iglesia. Cuando tú criticas, cuando tú señalas, cuando tú hablas de la iglesia, te lo decía anteriormente, hablas de ti. Eso te coloca en una ausencia de amor, te expone una situación donde es fácil que tú te vayas amargando y que el amor vaya desapareciendo. Sí, porque a nuestra carne desaparece ese amor que aunque viene de Dios y pertenece a Dios, el alejarnos nos expone a todo lo contrario que es el amor de Dios. Familia, si este curso tiene como propósito conocer y hacer la voluntad de Dios, hoy estamos aprendiendo que para vivir su voluntad necesitamos ser parte del reino de Dios. Y ser parte del reino de Dios es vivir en coinonía, es cumplir su misión, pero también es entender que en el reino, aquel que es nuestro rey se encarga de todo. Confía en él. Él se encargará de tu vida y de tus necesidades, de aquello que te preocupa. Tú inviértete en el reino. Pon primero el reino. Obedece las indicaciones de nuestro rey, de tu rey. Haz su chamba, porque Él sabe cómo va a bendecirte, en qué momento va a bendecirte, también sabe cuándo te va a poner a prueba, también sabe cuándo va a pulir tu fe, pero Él está ahí en control de todo. Esto es lo que compartimos. Es la coinonía que nos hace uno. Familia, aquí terminamos la clase de la unidad número 11, pero antes de cerrar, quiero dejarte, por favor, con unos breves, las preguntas primeramente. Pregunta número 1 a contestar en los grupos pequeños. La misión de Dios para el mundo,
¿La estoy haciendo mía? Hoy sé que Dios quiere alcanzar a todos en este mundo. Yo muy probablemente he callado porque hemos tenido la oportunidad no solo de dar una moneda al necesitado, sino de hablar de Jesús. Recuerda que Jesús te ha enviado. No es un líder de una charla, no es un ministro de una iglesia. Es Jesús quien te ha dicho, haz mi chamba, yo cuidaré de ti. Haz tu parte, yo ya hice mi parte para contigo. La pregunta, ¿estoy haciendo mía la misión de Dios? Pregunta número 2. ¿Eres parte del reino de Dios? ¿Cómo te sientes de ello? Por favor, hermano, no seas cerrado, bien, mal y hasta ahí. Seamos abiertos. Recuerda que Él es el rey de ese reino. ¿Cómo te sientes de ser parte del reino de Dios? De ningún rey terrenal, alguien que te defrauda. El rey es el todopoderoso y tú eres parte de ese reino. Y última pregunta, esta es mucho más profunda. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte al revelarte que Él desea una coinonía contigo y en su iglesia? Primero, para contigo, Él tiene el deseo de estar unido a ti. Y para con su iglesia, Él te encomienda que te unas con los demás. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarte? Hermanos, seamos abiertos en nuestros grupos pequeños. La escritura a memorizar, Primera de Juan 1, versículo 7, y la volvemos a leer. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos coinonía unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Apréndansela, ayúdense a aprendérsela. Tal vez en los grupos pequeños repásenla. Defender nuestra fe con esta flecha te puede ayudar a recordar que eres parte de algo grande, que eres uno con Dios gracias a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Hermano, pasamos ahora a los anuncios con los cuales vamos a despedir esta clase. Te pido por favor de tu atención. Primero, en los anuncios, que se quedarán también grabados para la transmisión en YouTube, es recordarte que este sábado 31 tenemos una actividad de ayuda al necesitado. Esta será en Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli. La dirección la recibirás a través de tus líderes de charla en tus grupos de WhatsApp. Todas las indicaciones, cualquier duda, por favor, con Chucho y con Guille Velázquez, que nos están coordinando en esta actividad. Y recuerda que estamos haciendo algo especial para todas las mamis de este lugar. Vamos a hacer actividades y hacer que ellas se pasen un buen rato, pero también para todos los pequeños. Ustedes ya tienen las indicaciones de qué hay que llevar, qué actividades vamos a organizar. Si aún tienes dudas a 3 días de la actividad, comunícate por favor con los líderes de tu charla, los servidores de tu charla, para saber cómo podemos ayudar. El segundo anuncio es recordarte, si no lo habías escuchado, no nos acompañaste este domingo, la reunión del próximo domingo 1 de junio es a las 10 de la mañana. Recuerda que tendremos un tiempo especial, será una reunión breve, pero también tendremos un tiempo de despedida. Todas las indicaciones, la coordinación, la organización, las recibirás a través de tus líderes de charla. En cuanto queden los detalles, ellos te harán saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer e incluso dónde se va a hacer. Por favor, para que estés al pendiente. Y este anuncio, familia, es nuevo para la iglesia en Izcalli, aunque en realidad no sé si ya habías escuchado de este plan. Durante este año, familia, a nivel iglesia está la encomienda y la visión de experimentar a Dios. Vive la Misión es un plan dentro de toda la iglesia a nivel Ciudad de México y área metropolitana. Vivir la Misión es un plan evangelístico para las iglesias de provincia. Ya se dio una primera convocatoria. Hermanos que quieren ser parte de este plan apartan una semana de su trabajo, de su escuela, visitan las iglesias en provincia, comparten su fe y de cierta manera evangelizan, lo que nos decía esta clase, y al final se tiene una conferencia. En agosto se hará la segunda visita de 3. El plan es hacer una campaña evangelística, compartir la fe y bautizar, compartir del evangelio y llevar a las personas al bautismo, a tener una relación con Dios. Te tengo un video, el cual te pido por favor pongas mucha atención. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería experimentar una semana completamente entregada a Dios? No solo orar o leer tu Biblia,
sino compartir tu fe con personas que no conoces, orar con personas que no conoces, ver a Dios moverse en lugares que no conoces. En agosto tienes la oportunidad de experimentarlo. Bienvenidos a Vive la Misión. Villahermosa, Oaxaca, Morelia. 3 ciudades que están listas para escuchar del mensaje de Cristo. Y Dios quiere usarte a ti. En esta semana podrás compartir tu fe, estudiar la Biblia con personas en las cuales Dios ya ha estado trabajando en sus corazones. Pero lo más especial es que podrás vivir la experiencia de poder vivir la palabra de Dios en tu vida. No se trata de perfección, se trata de pasión. No se trata de saberlo todo, sino de tener el corazón dispuesto. Vas a reír, vas a llorar, vas a orar, vas a aprender, vas a crecer como nunca antes. Esta experiencia va a acrecentar tu fe, porque cuando estás dispuesta a salir de tu zona de confort, es ahí donde Dios obra de manera sobrenatural. Es una gran oportunidad para vivir la misión que Jesús te ha encargado. No es cualquier actividad, es un llamado para ti. Así es, este agosto no te quedes mirando desde lejos. Sé parte, comparte y vive. Vive la misión del 4 al 10 de agosto en Oaxaca, Villahermosa y Morelia. Vivamos el evangelio, vivamos el llamado, vive la misión. ¿Aceptas el reto? Si deseas participar en alguna misión, contáctate con nosotros por medio de los siguientes correos electrónicos para darte mayor información. Experimenta a Dios a través de Vive la Misión. ¿Qué tal, familia? Espero que esto te anime mucho. Los planes evangelísticos a nivel iglesia por un tiempo, de hecho, se suspendieron. Antes existía el verano misionero. Yo te comparto con mucho ánimo. Fui parte en el 2015 de la misión a Zacatecas, en el 2017 a Cancún, en el 2019 a Ciudad Juárez. Y ir de misionero una semana y significaba pedir permiso en el trabajo o en la escuela. Dios está en control. ¿Qué es lo que hace el discípulo? El discípulo ahorra para su pasaje, ahorra prácticamente porque esa semana no va a cobrar o incluso hay que adelantar algunas tareas, y la iglesia anfitriona nos recibe, da hospedaje, da alimento y también da todo el material para el evangelismo. Lo único que tienes que hacer o hacemos es ir a compartir nuestra fe. En una semana he visto a personas bautizarse. Te estoy hablando de un testimonio personal. Tanto en Zacatecas como en Cancún vi ese milagro. Personas que conocimos el lunes porque todo lo que hacíamos era compartir de nuestra fe. El lunes en la mañana era jueves y ya estaba a 2 estudios de bautizarse. Durante toda la semana estudiábamos la Biblia. Obviamente, nosotros estamos un tanto acomodados. Una semana es muy poco tiempo. Los hermanos, los amigos duran un mes, 6 meses, un año estudiando la Biblia. No es cuestión de estudio, es cuestión de decisión. Muchas de esas personas siguen siendo fieles y hoy son tus hermanos en esas iglesias. En este caso, Morelia, Villahermosa y Oaxaca son parte de este plan que durante estos 6 años se buscará hacer. En Izcali también tenemos misiones. Pronto, yo confío y oro, Dios nos mostrará qué hacer y cómo hacerlo. Por lo pronto, te comparto este anuncio animándote. Óralo. Si está en tu corazón ser parte de ello, solo tienes que contactar a nuestros hermanos ministros de Nesa Pantitlán, que son los que están a cargo. También si tienes alguna duda, estoy para servirte en ello. Familia, terminamos orando y ahorita prendemos nuestros micrófonos para despedirnos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios y Rey, a usted venimos esta noche, Señor, agradecidos, Padre, por su palabra, agradecidos, Dios, por todo este taller, este curso, que nos lleva, Padre, a poder conectarnos con su voluntad, a reafirmar y recordar su propósito, y también, Padre, a despertar, Señor, en esas áreas, Dios, que hemos decidido no trabajar. Somos parte de su reino, donde hay una indicación y una dirección. Somos trabajadores dentro de su reino. Somos parte de su pueblo. Somos una comunidad a su servicio. Oramos mucho, Dios, por la actividad de este sábado. Que no solo, Padre, vayamos a hacer actividades, sino que compartamos de nuestra fe. Dios, utiliza tu iglesia para llevar tu palabra a esta área en Tepojaco, Señor.
Utiliza tu iglesia para ser ejemplo, para ser luz en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Utiliza tu iglesia y tus planes, Señor, para ir al punto al cual tú quieres llevarnos. Quita nuestra comodidad, tal vez quita nuestro egoísmo, quita nuestra pereza, Señor, y ayúdanos a experimentar, a conocer y vivir tu voluntad, esa voluntad que es perfecta, Padre. Gracias por tu iglesia en Cuautitlán Izcalli. Gracias por esta increíble región, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada plan, los trabajos, las escuelas, toda actividad que hacen mis hermanos día a día buscando agradarte, Señor. Que esta noche sea de descanso y es en su santo nombre, Señor Jesús, que oramos y damos gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a prender nuestros micrófonos y a despedirnos, por favor. Creo que ya pueden hacerlo. Perfecto. Gracias, Richard. Muchas gracias. Gracias. Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, Muchas pasen buenas gracias. noches. Muchas gracias, familia. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Tengan una buena Chuche. noche. Descansen. ¿Qué pasó, Rafiñe? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ah, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches a todos y que descansen. Inésita, buenas noches. Laura Inés. Laurita y Hola Jesús, Inés. buenas noches. ¿Sí me Buenas escuchan? Sí, claro Sí. que sí. Es que a veces mi aparato si se ve el video, no se oye. Y si quiero que se oiga, pues tengo que apagar el video. Entonces ahorita dije, a ver si se oye, parece que sí. Muchas sí, gracias sí, por la escuchamos. clase. No me vieron, pero sí los escuché y los vi. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga esta clase. Buenas noches. Corazones. Gracias, Laurita. Buenas noches. Descansen. José Luis. Gracias igual. Muchas gracias, Un Mari. abrazo a todos. Rayita, Terminamos la buenas clase. noches. Que tengan una buena noche. Para todos. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias.